Yo soy del centro de Puerto Rico. Yo crecí entre las montañas, en un pueblo de gente linda, de gente humilde. Calley es donde empecé a soñar. No había dinero, no había recursos, herramientas, nada de eso. Solo muchos sueños dentro de un bulto. Fui trovador, como bien tú dices. La trova es la música folclórica de Puerto Rico. El primero que tocaba puertas era mi papá, porque yo cuando era muy chamaquito, 7, 8 años, llegábamos a lechonera. Que ayer le preguntaba, mira, es que mi nene canta, a ver si le dan un break. Yo creo que de la trova a la música urbana es un cambio drástico, pero a la vez recursos que aprendí y herramientas que pude obtener en la trova las utilicé para poder componer y para poder trabajar en la música urbana, así que fue una preparación desde muy chamaquito. Mira, Yander es un ser especial. Yo recuerdo, Yander cantaba con Fido y yo cantaba con Alexis, del dúo Alexis y Fido. Fido decide irse al ejército, al Army, y Alexis también se fue al exterior a buscar un mejor futuro y a buscar oportunidades. Y recuerdo que en una carrera, en una pista de carros de carrera, rima, y estaban haciendo una competencia de quién se trepaba y quién cantaba. Y Yander me miró y me dijo, dale, vamos a meterle. Yo sé que tú chanteas, y nos subimos y cantamos y fue como una señal porque ganamos el premio. Así que desde el primer momento que nos unimos, la vida nos premió y hasta el sol de hoy. Yo creo que después de eso, pues lo demás es historia. Empezamos a soñar y a trabajar duro. Fue un poco difícil al principio porque, pues como bien tú dices, era de otra área. Casi todos los artistas eran del área metro, de San Juan, de la capital. Y yo creo que el ser de Calley como que nos dio ese distintivo diferente entre todos los demás. Y yo creo que nosotros, tanto Yandel, yo, y voy a hablar del mismo Tego, Don Omar, Yankee, muchos de los exponentes, ¿verdad?, que representan Ivy Queen. El movimiento vinimos de un tiempo donde, como te dije, solo teníamos sueños, pero esa escalera para llegar hasta el cielo no estaba. Así que tuvimos que poco a poco construirla. Mira, para el mundo fue un antes y después de nuestra carrera, porque siempre en la carrera de un artista hay un antes y un después. Está ese disco o esa canción que hace que tú pues pases al próximo nivel. Pero antes del 2006, que fue cuando salió para el mundo, nosotros estuvimos tocando muchas puertas. Muchas puertas se abrieron, muchas puertas no se abrieron. Para el mundo fue la llave. Yo respetaba mucho la posición de Yandel, las melodías, los coros. Yo era más la fuerza, yo era la calle. Cuando tú estás acostumbrado a jugar en equipo, como te dije, es difícil después tomar el balón y tirarla tú solo. Pero yo creo que el atreverme a hacer algo diferente, obviamente por la necesidad de que ya no estaba Yandel, fue algo bien interesante en mi carrera. Uno de los pasos más importantes en la carrera, no tan solo mía, sino del crecimiento del movimiento urbano, fue las colaboraciones. Que grandes artistas nos miraran, porque en aquel momento no había tanta credibilidad, y ellos fueron los que nos dieron credibilidad. Porque no solamente chocan dos artistas en el estudio, chocan dos demográficos, chocan dos países, dos culturas diferentes. Un ejemplo, cuando yo grabé con Enrique Iglesias Duele el Corazón, no solamente estamos haciendo un éxito, está chocando su tierra con la mía. Demográficos que quizás no me escuchan, me prestan atención y también dicen, wow, qué interesante, se escucha W en este tema, déjame escuchar su música, al igual que él en mi mundo. Y gracias a Dios, de ahí sale Adrenalina junto a Ricky y Jennifer, de ahí sale Escápate Conmigo junto a Ozuna, Me Niego junto a Reiki Ozuna, Nota de Amor junto a Daddy Yankee y Carlos Vives. Grandes temas que marcaron mi carrera y marcaron la música, y fue porque me atreví a hacer algo diferente. Es un privilegio que yo esté aquí, mano, y yo poder ver ese cambio entre el CD, la cassette, a todas estas plataformas digitales ha sido un privilegio, porque muchos de mis compañeros que quizás tienen más talento que yo, hoy no están. Así que ha sido un regalo del cielo. Y seguimos trabajando de la mano de todos ellos, siempre con respeto. Como mencionaste, Bad Bunny, My Tower, Jay Cortés, Karol G, J Balvin, todos estos artistas, Arcángel, que llegaron después de nosotros. Ellos entienden que ha sido un relevo. Es un edificio donde muchos de ellos han puesto bloques, unos más que otros. Quizás otros los cimientos, el acero. Pero ha sido un edificio un rascacielos que se ha trabajado en equipo. Yo represento al barrio, yo represento a la gente humilde, yo represento a las personas que si tú los ves de primera intención jamás pensarían que fueran a hacer algo grande. Eso es lo que yo quiero hacer y por eso sigo en Calley. Mi estudio es en Calley. No solamente tengo una empresa, tengo una plataforma, una herramienta para jóvenes que soñaron y que siguen soñando como yo sigo soñando, que son soñadores igual que yo. Eso es la base. Con un grupo de personas talentosas puedes hacer música, pero cuando tienes un sitio que no solamente se hace música, sino se ofrecen oportunidades, es diferente. Ese es el legado que quiero dejar. Que detrás de lo que ven en el escenario puedan ver a una persona que representaba al barrio, no tan solo por las joyas o por los carros o lo que tenga, sino por lo que hizo.